Ya estamos nuevamente aquí con ustedes en Libre Opinión y tenemos también a Alberto Onganía, al licenciado Alberto Onganía, para que nos hable de todo el acontecer económico en la República Argentina. Muy, pero muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Como siempre, un honor estar en tu programa. No, el gusto es nuestro y bueno, ya estuvimos hablando algo con respecto, pasamos el informativo, el resumen de noticias en un minuto que el señor Sergio Solón todas las semanas nos proporciona. Agradecemos a la señal Gentes también por estar tomando en directo el programa y también la comunicación que tuvimos con Miami, con el licenciado Agustín Ragnuni, que nos hablaba su óptica de lo que está pasando en la Argentina desde allí, desde Estados Unidos. Decía que Alberto, ahora tenés todo el peso y la responsabilidad como argentino de contarnos objetivamente lo que está aconteciendo económicamente, porque, como decimos siempre, falta el acuerdo político, ¿no? Esto de entrevistarse con uno, con el otro, si vos tenés un plan, tenés que ponerlo y se tiene que ejecutar. No, 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 acá no hay tranza que valga, ¿no? Porque si no seguimos con lo mismo, ninguno va a querer soltar el queso. Y acá lo que hay que hacer es realmente repartir el queso entre todos como corresponde, entre todos los argentinos. Basta de prebendas, basta de sindicalistas llenos de dinero y obreros o trabajadores empobrecidos. Me dio pena ayer lo que el reporte de Bolivia, no por los bolivianos, sino que los bolivianos es como que nos sacaron la careta, ¿no? 100 pesos argentinos hace 2 años eran 230 bolivianos. Hoy 100 pesos argentinos son 25 centavos bolivianos. Así es como estamos. Bueno, lamentablemente, de todas maneras era de esperar el anuncio del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, no dejó nada nuevo. Se esperaba que posiblemente en esta transición de Batakis hubiera estado trabajando con algunos economistas en la presentación de un plan en serio, porque la situación de Argentina es una situación muy delicada en la que seguramente te habrá dicho el corresponsal en el extranjero, no somos creíbles para nada y obviamente tenemos un gran problema y se esperaban medidas económicas que por lo menos en el mediano plazo comenzaran a dar resultados. Contrario a eso, se anunció un paquete de medidas a futuro que son como la confección de un cheque. El cheque es una promesa de pago y estas cosas que se han anunciado son promesas de cuestiones que se van a hacer como mantener un déficit fiscal en 2,5, entre otras cosas, ¿verdad? Y también se anunciaron intenciones de, obviamente, de lograr acuerdos con las demás que fueron anunciadas como que de inmediato. Semanas se han suspendido estas reuniones con la mesa de enlace, sin fecha cierta para esta reunión, y el ministro que tiene que conversar con la mesa de enlace, ya está logrando un clima desfavorable, diciendo de que esta gente, cuando se reúnan, que digan realmente cuál es su partido político. Vale decir, que las medidas que se han anunciado en esta presentación del nuevo superministro para ellos, Sergio Massa, no muestra nada nuevo bajo el sol. Lo único que se trató de hacer para lograr el apoyo de los mercados y mostrar una diferencia de la saliente Batakis con Sergio Massa fue lograr contener el dólar blue, que tuvo un descenso bastante importante. Pero bueno, hay que
hay que también tener en cuenta la cantidad de dólares que vendió el Banco Central. 95 millones de dólares vendió el Banco Central este viernes, y esto ya suma unos 700 millones de dólares que se han vendido en lo que va del mes de agosto. Esto se contrapone con esta intención, este cheque que firma y que es una promesa de pago a futuro Sergio Massa de subir las reservas del Banco Central, ¿no? Pero bueno, le atribuyen esta salida de dólares también al pago de energía, que fue de unos 70 millones aproximadamente. El Banco Central ya perdió 1.275 millones en julio, o sea que esta cuestión que plantea el nuevo ministro de mantener y subir las reservas es algo que está en duda, no solamente para los mercados internacionales, sino también para el Fondo Monetario Internacional. El discurso que está llevando adelante el Ministerio de Economía es evidentemente que tiende a complacer al sector kirchnerista del gobierno. Y a su vez también quiere convencer a los mercados. Lamentablemente, las pretensiones del sector kirchnerista y las del mercado son bastante contrapuestas. Entonces, creo que se tendrá que decidir por arreglar todo este lío o directamente solamente trabajar para un fin electoralista, ¿verdad? Entre las medidas que se anunciaron, una de las que más estábamos esperando quienes tenemos en contacto con la industria y el comercio, que tienen que ver justamente con la producción, ¿no? Y con la fabricación en nuestro país, tendrán que esperar a otra semana, otro mes u otro año, porque no se habló nada del problema que tienen los importadores para completar su stock y poder fabricar las piezas y los productos en Argentina. No tenemos ninguna novedad para este sentido, tampoco en las medidas que se anunciaron que tienen que ver con el adelanto de exportaciones. En ningún banco se ha hecho ningún depósito todavía, así que vale decir que en ese sentido todo está igual que antes de que se anunciaran todas estas medidas. Las idas y vueltas de este gobierno llevan a que se anuncie el viceministro, el señor Rubinstein, un buen economista. La verdad que cuando escuché a primeras horas de la mañana que podría llegar a ser viceministro, que en realidad sería el único ministro de Economía real, porque como vos bien lo comentaste en el programa anterior, Sergio Massa es abogado y un abogado tiene que decidir, por más que tenga un equipo, tiene que decidir justamente, y el que tiene que decidir tiene que saber. Bueno, la persona esta que venía a aportar conocimiento, parece que en medio del camino, él está en Estados Unidos en este momento, volviendo el martes a Argentina, en medio del camino, aparentemente fue bajado de esta idea de Sergio Massa, que además llegó a través de una amistad de alguien que tiene en el ministerio, y no se sabe a ciencia cierta si el señor Rubinstein, el doctor Rubinstein, va a tomar o no el viceministro de Economía será bendecido este martes o no. Así que vale decir que seguimos viendo idas y vueltas de este gobierno, sigue la incertidumbre, y en el medio de todas estas desinteligencias tenemos al nuevo cargo de la AFIP, que es el señor Carlos Castañeto, que según él buscará un organismo amigable que pueda darle un sencillo
sistema al contribuyente para realizar sus pagos. Bueno, esta frase que el señor Carlos Castañeto, junto con todo el equipo de economías, que son profesionales en tirar frases y en tirar esperanza, se contrapone con una noticia que es para todos los que tienen ya ejecuciones que habían sido eh, aplazadas por el tema de la pandemia, ejecuciones fiscales a deudores de la AFIP. A partir de la semana próxima se retoman y comienzan estas ejecuciones por deudas impositivas. Así que, bueno, quienes venían remontando la empresa como podían, se van a encontrar con esta novedad que no tiene vuelta atrás y que no hay ningún tipo de aplazamiento para el futuro, ¿verdad? Para ir, Así que bueno, sí, no, te decía que para ir redondeando, es muy difícil las situaciones que plantearon, debido a que Argentina, con un riesgo país, sin ningún tipo de, digamos, de respaldo en reservas, es muy difícil salir a buscar inversores, sobre todo si no hay políticas seguras y políticas de Estado. Por eso yo decía que por más que un plan económico sea excepcional, si no hay confianza, no solamente dentro del contexto político argentino, sino dentro del contexto político mundial, es muy difícil salir. Y sobre todo cuando se esperaban anuncios con gran algarabía, llamémosle, porque bueno, Massa sabemos que bueno, que es un hombre que juega a dos aguas, pero diríamos que ese juego a él le conviene para el 23, que haría las cosas que realmente se necesitan, reformas, pero no anunció absolutamente nada de eso y ahora dice que necesita 15 días para empezar a hablar con los sectores. Y vuelvo a repetir, aquí no hay que hablar con ningún sector, aquí hay que hacer, hay que tener acción. Y acá se sabe cuál es la acción. Acá hay que flexibilizar leyes laborales sin que la gente pierda lo básico y fundamental, que es la estabilidad, que es su aguinaldo, las 8 horas semanales, el descanso de fin de semana, bueno, logros que se tienen, los aportes jubilatorios, por supuesto, pero hay que empezar a liberar, por ejemplo, aportes sindicales. Bueno, el que quiere aportar, aporte, y el que no aporta, por ejemplo. El tema impositivo, empezar a sacar impuestos que se superponen, comenzar a hacer realmente una redistribución como corresponde de la riqueza, empezar a esta gente que tiene los planes, empezarla a capacitar, empezar a crear situaciones para los empresarios que inviertan para poder que haya trabajo, enseñarle a la gente esta que hace tiempo que no trabaja la cultura del trabajo, enseñándole oficios, enseñándole que se puede progresar, porque todo esto hace una incultura de lo que es el decaimiento argentino. La seguridad, bueno, la vista ante el mundo, diplomáticos de carrera en las embajadas. Argentina tiene en cada país donde está representado nuestro país, tiene una ventana abierta, ¿cómo podría decir? Sí, una ventana abierta para sus exportaciones, para que realmente los embajadores negocien, hagan exposiciones de los productos argentinos. Nada de eso se está haciendo. Entonces es difícil salir de este panorama donde la fuerza laboral se reduce a 7 millones, 8 millones de aportantes contra casi 47, 48 millones de argentinos que tenemos en el país y que solamente una cuarta parte de esos son los que sostienen al Estado, un Estado elefantiásico donde lo único que se hace es juntar y juntar gente para bajar los índices laborales y para aumentar el déficit público. claro. Y justamente el tema que vos tocás, que es la implementación de un gran plan de infraestructura, por un lado para la generación de empleo,
leyes laborales que permitan la creación de empleo. Hoy todos lo sabemos, lo saben los abogados, lo saben los empresarios, lo saben los empleados también, que esta figura del despido indirecto, que es decir, bueno, mañana no trabajo más, pagame una indemnización, es algo que no existe en ninguna parte del mundo, solamente en Argentina, y obviamente esto no contribuye a la creación de empleo. Tampoco contribuye a la creación de empleo la fabricación constante de pobres, que hemos pasado el 50% de pobres en nuestro país, y esto tiene que ver justamente porque no se produce nada. Shock de inversión que se necesita, obviamente que no va a venir de la mano de inversiones extranjeras, porque lo primero que se busca para invertir en un país es conocer si los integrantes de ese país, los empresarios de ese país, sí están invirtiendo en él. Y acá el argentino no invierte en nuestro país, obviamente porque todas las inversiones que han tenido se han diluido y se han perdido. Básicamente lo que se necesita es un buen respaldo en la creación de bonos para este shock de dinero que se necesita para lograr reactivar la producción. Y vos fijate que una de las primeras medidas que tenemos, la gente que compró bonos y que se están venciendo en estos momentos, por ejemplo, los LESER, los LEPASE, las LEDES y los BONSER, estos bonos que están por vencer, una de las medidas es invitarlos a una conversión de estos bonos con incentivos, con un porcentaje que va más allá del 14%, para que los cambien recién el año que viene, en septiembre, octubre del año que viene. Esto obviamente es todas medidas que van para atrás con respecto a la confianza, ¿no? O sea, te doy a vos un cheque y a la fecha del cheque te digo, mira, en realidad no te lo puedo pagar, te lo cambio por otro a 90 días. Obviamente que vos te vas a ir pensando que ahora tenés menos posibilidad de cobrar ese cheque porque estás mostrando debilidad. El gobierno está desesperado por hacer caja, es caja en dólares, porque obviamente la política que se paga con parte de esta caja en dólares, por no decir con la mayoría de esta caja en dólares, está bastante complicada. Y esta es la prioridad que tiene el gobierno nacional y que tiene el nuevo Ministerio de Economía. Dentro de las medidas no se vieron ninguna medida que muestren que la prioridad es entrar en la producción. Habla de pasar la gente que tiene planes a trabajos como una transición, todo mentira. Es todo para la foto, no van a hacer nada de eso, va a ser voluntario, se les va a caer. ¿Y qué fuente laboral están estas personas creando para que esta gente que hoy está cobrando un plan pueda ir a trabajar? Porque vamos a decirlo las cosas como son. Estamos hablando de que necesitamos dólares para importar energía, obviamente porque en décadas no se ha trabajado en generar energía. Nosotros nos podemos autoabastecer en todo, en energía, pero como no hubo políticas energéticas a futuro, hoy estamos en la necesidad de comprarla. Y como no hemos tenido política de generación de empleo, me van a decir esta gente a dónde van a poner a trabajar a quienes tienen planes, si los que quieren trabajar les cuesta conseguir un empleo. Seguro. Nosotros, como vos bien decíamos, tenemos un inmenso país, que todos hablamos de lo inmenso que es, que entra toda Europa, pero un país así no lo podemos mantener con 7 millones, como vos bien decías recién, 7 millones de personas produciendo. Y tampoco podemos pensar que va a pasar otra cosa en el futuro si gobierno tras gobierno se lleva de 20 a 30.000 empresas. 27.000 se llevó este gobierno desde que está encerrado,
y unas 25.000 se llevó el gobierno anterior. Entonces, la estadística es sencilla, es una ciencia matemática que predice el futuro teniendo en cuenta las variables anteriores. ¿Y quién me va a hacer creer a mí que con los mismos métodos y con las mismas recetas en el futuro se van a crear nuevas fuentes de trabajo? Por eso que es muy flojito el anuncio del gobierno, muy flojo el plan económico de crecimiento que presenta el Ministerio de Economía. Ni siquiera tenemos en este anuncio medidas a corto plazo para las cosas más urgentes, porque vos fijate que por un lado anuncia que va a mantener las reservas y por el otro lado las dilapida para bajar el dólar. Habla de una concertación con la mesa de enlace y después sale el nuevo ministro que tiene que hablar con esta gente a bravuconear y a provocarlos diciendo que digan de qué partido son y no se han reunido. O sea, no tenemos algo contundente. Y lo contundente pasa por muchas de las cosas que vos acabás de decir. Y esto lo tienen que tener muy presente los argentinos. Si nosotros seguimos teniendo cepo al dólar, si seguimos enfocando en tener el dinero de las exportaciones y impedir, porque en el plan de gobierno obviamente siguen con la idea de regular las importaciones, como si las importaciones fueran la causante del problema que tienen de balanza comercial. Y el problema de balanza comercial no es por las importaciones, sino justamente por el resto, ¿no? Por lo que no se exporta. Y obviamente el agro está en todo su derecho de defender el fruto de su trabajo y no liquidarlo en este ámbito de incertidumbre, y obviamente tampoco les creen a todas estas promesas de un mejor dólar para la liquidación de sus exportaciones. Por eso sigue todo congelado, parado, se están acortando los plazos, nosotros lo estamos viendo en la industria, los plazos se acortan de pagos, hay muchos industriales que tienen que salir con el efectivo a comprar y si no, la otra que les queda es con nota de débito si hay un cambio en el dólar cuando se vencen esos cheques que utilizan para pagar la mercadería, lo que crea una incertidumbre y todas estas son las cuestiones que había que resolver primero. Lo primero que había que resolver es que se puedan ingresar todas las mercaderías que están pendientes para que nuestros industriales puedan fabricar. Y obviamente la segunda, y al unísono de esto, era obviamente reglas claras acerca del dólar. Seguimos con 14 tipos de cepos y que muestran de que obviamente no hay en ese sentido ninguna voluntad de hacer ningún tipo de cambio. Vale Es, decir que la inflación sigue, los problemas de producción continúan un poco más leve, pero continúan, y los argentinos seguimos con la esperanza de que venga alguien con cabeza y se ponga a trabajar en un plan en serio, ¿verdad? Exactamente, Alberto. Muchas gracias por tu informe. Tenemos en espera ya a la licenciada Juana de los Santos para hablarnos del panorama internacional. Así que muchísimas gracias por tu aporte, por tu colaboración. Y bueno, sí, esperemos que realmente esto cambie. Va a ser difícil, pero bueno, con la presión popular y creo que la gente o los políticos se están dando cuenta que ya está todo agotado porque lo vemos en las calles a diario los scratches, insultos. Yo no estoy de acuerdo con el insulto, pero sí como ciudadanos plantarnos delante de aquellos que nos han llevado a esta situación y hacérselo saber que no somos ya los corderitos que vamos al matadero, sino que estamos dispuestos a que este gobierno termine, pero revertirlo con gente que realmente tenga la disposición y su corazón poniendo todo por la patria y no por los intereses de cada uno cuando nos corresponda poner la boletita en la urna. Te mando un gran abrazo. Gracias, igualmente. Pasaba el licenciado Alberto Onganía dando su posición
en cuanto a la economía, que comparto, por supuesto. Bueno, ahora sí les propongo una pequeña pausa. Más que pausa, vamos a ir a aquellos que nos apoyan comercialmente y enseguidita estamos ya con la licenciada Juana de los Santos aquí en Libre Opinión.